Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Valeria Cuesta, Isabela Sánchez y mi persona Noelín Pretel. Nosotros somos de grado 11-3 y les venimos a hablar sobre la globalización y todos los temas vistos en el primer periodo. Bueno, ¿qué es la globalización? Bueno, la globalización es un proceso no exclusivamente económico, sino también político y social, en el que países se integran con el fin de optimizar los recursos, mejor aún, y mejorar la calidad de vida de los países. Bueno, la globalización tiene tres fases: la primera ola, la segunda y la tercera. Bueno, la primera surge en 1810 a 1819, en el que tenían un mecanismo dependiente de España y existía una serie de colonias españolas en el que recibía el nombre de la Nueva Granada. Bueno, existían unas rutas de comercio internacional que solo eran aprobadas si eran pasadas por Cartagena. Las que no eran pasadas por Cartagena, los españoles lo consideraban como contrabando. Bueno, este mismo mecanismo se empieza a minimizar cuando se empiezan a cobrar los impuestos a través de los países, de los departamentos que se ven reflejados en Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Nariño y demás departamentos. Bueno, se evidencia una vocación económica y se empieza a materializar y se comienza a ver un proceso de dependencia. Bueno, estas revoluciones dan a luz a generar la restricción de la industria del aguardiente y tabaco. También surge en esta época varias teorías de Adam Smith, como la ventaja comparativa y la absoluta. Es decir, digamos, por ejemplo, que Estados Unidos produce 100 televisores en 5 horas y Brasil produce los mismos 100 televisores pero en 10 horas. Entonces ahí existe una ventaja comparativa entre esos dos países. ¿Quién produce más? Estados Unidos, que produce más en menor tiempo, lo que Brasil lo produce pero en el doble tiempo. Bueno, también en esta época se empieza a crear nuestras propias industrias, hay más independencia. En comparación a Inglaterra, obviamente Inglaterra nos lleva a un desarrollo mayor, ya que ellos empiezan en 1710 más o menos, siglo XVIII, a crear industrias y a tener un avance más tecnológico. Bueno, Segunda ola de la globalización. Esta surge en 1945 a 1980. Esta se da cuando los países estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Este hecho fue bueno para Colombia, ya que de aquí surge el sector industrial del cual se carecía. En 1945 se crea una política arancelaria y una de sustitución de importación, la cual buscaba fortalecer la industria nacional. Esta la podemos explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, en Colombia se fabrican y se distribuyen un par de zapatos a 50.000 pesos, mientras que en Tailandia se hace lo mismo pero a 30.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que los clientes preferirán el producto extranjero, ya que tiene pues un mejor precio, más accesible, ¿no? Entonces, haciendo que los ingresos del bien nacional disminuyan, ¿no? Lo que el arancel quiere es prácticamente todo lo contrario, ya que en este ejemplo digamos que el impuesto es del 100%, entonces el producto extranjero vendría a costar 60.000 pesos, haciendo que sea más barato el bien nacional. Por lo tanto, los clientes desearán consumir este y no el extranjero.
Ahora, desigualdad en el comercio internacional entre los países desarrollados y subdesarrollados. Básicamente se trata de que los países desarrollados basan su industria en maquinaria y tecnología, mientras que los países subdesarrollados se basan más que todos en la agricultura y cosas por este estilo. Un ejemplo podría ser que una persona con un teléfono de cierta gama, a pesar de las cosas, si sale uno de una mayor gama, lo va a preferir, a cosa que no sucede en la parte alimenticia como la agricultura y cosas así. Por más que tú tengas y es lo suficiente, no vas a querer más. Entonces eso es lo que pasa. Bueno, tercera ola de la globalización. El mundo abre sus fronteras y las barreras son eliminadas, especialmente las económicas. Se eliminan los aranceles. Se empieza a ver otros tipos de tecnología en otros países y estas son aprovechados por ellos. Llega con gran fuerza apoyando el proceso de globalización el Internet. También surgen cambios en la forma de producción y por último llega la liberación financiera. Bueno, a continuación les vengo a hablar sobre muchos de los conceptos vistos en clase. Primero, el arancel, que es el impuesto que se cobra por importar y exportar mercancía. Segundo, el mercantilismo, sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. Tercero, la apertura económica, que es una estrategia mediante la cual los países eliminan o reducen sustancialmente sus barreras al comercio internacional y a la inversión extranjera. Cuarto, el Producto Interno Bruto, que es el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales que produce un país en un año dado. Quinto, las divisas, que es la moneda extranjera manejada en el comercio internacional. Sexto, el libre comercio, que es no pagar impuestos al importar y al exportar mercancías. Y por último, la balanza comercial, que es el registro de las importaciones e importaciones de bienes y productos en un país durante un periodo de tiempo. ¿Por qué fracasan los países? Nosotras hicimos un estudio de este texto, sacando ideas principales de cada párrafo. Párrafo 1. Primero nace la democracia en Estados Unidos. Párrafo 2. Surgimiento de la primera Constitución. Párrafo 3. La adaptación de la primera Constitución. Párrafo 4. La independencia de México frente a la reforma constitucional. Párrafo 5. La evolución de México frente a su independencia. Párrafo 6. La discriminación hacia las mujeres y la población afrodisíaca. Párrafo 7. 52 cambios de presidente en México. Párrafo 8. La decadencia de México con respecto a la superioridad de Estados Unidos. Párrafo 9. ¿Cómo se lleva a cabo la revolución industrial y cuál fue su impacto en el mundo? Párrafo 11. Papel del juego de los patentes. Párrafo 12. Manera en la que se saca provecho de los patentes. Párrafo 13. Inventores de los Estados Unidos y sus ideologías. Párrafo 14. Comparación de bancas de México versus Estados Unidos. Párrafo 15. Evolución de México en los siglos XIX y XX. Párrafo 16. Formas en las que llegaron a la presidencia personajes de la época. Párrafo 17. Abuso del poder en los tiempos de Díaz y Santa Anna. Párrafo 18. Historia de los monopolios a través del tiempo. En el párrafo 19 se habla sobre los cambios del mundo entre 1870 y 1890. En el párrafo 20 se dice sobre la globalización de los países latinoamericanos. En el párrafo 21 se dice sobre la desmantelación de legados coloniales y riquezas de estos. En el párrafo 22 se dice sobre los hechos sucedidos a partir de la pérdida del poder de Díaz. En el párrafo 23 se dice sobre la Comisión de Chile, Guatemala y Argentina, donde hubieron víctimas asesinadas y estos casos quedaron impunes. En el párrafo 24 se habla sobre el empresario Bill, que estuvo vigilando durante un tiempo para ver si abusaban de su monopolio. En el párrafo 25, el dueño de Telmex, Slim, convierte su monopolio enormemente rentable.
En el párrafo 26 se habla sobre los obstáculos que se le presentaron a Carlos Slim y lo que logró en México. Y en el párrafo 27 se manifiesta la competencia y el recurso de amparo que tiene Telmex. Párrafo 28. La competencia hizo que Slim fuera multado por muchos millones de dólares. Párrafo 29. La desigualdad en el mundo. Párrafo 30. A causa de la desigualdad, los países pobres pasaban por situaciones ilegales con el fin de experimentar lo que vivían los países ricos. Párrafo 31. La mayor prosperidad de Nogales procede del exterior. Párrafo 32. Las diferencias que existen en todo el mundo. Párrafo 33. Lo que determina el proceso político bajo las instituciones económicas. Párrafo 34. Las instituciones políticas garantizaban varias comodidades. Párrafo 35. Cómo interactúan las instituciones políticas y económicas para crear pobreza y prosperidad. Y párrafo 36. La política de la pobreza y la prosperidad.